Las luces de Caracas no brillan hoy con la misma intensidad de siempre porque el corazón del terror ha dejado de latir. El helicoide, esa estructura de concreto que durante décadas fue el símbolo más oscuro de la represión en el hemisferio occidental, está siendo desmantelado bajo órdenes desesperadas que emanan directamente de una Delcy Rodríguez acorralada. La noticia que está sacudiendo los cimientos del poder no es solo el cierre de la prisión, sino la filtración de un video de alta resolución que la vicepresidenta intentó incinerar por todos los medios posibles. Este material gráfico, capturado por drones de última generación y cámaras ocultas de agentes que desertaron en el último minuto, muestra las entrañas de un infierno que supera cualquier ficción. Lo que el mundo está viendo en estas imágenes es la evidencia definitiva de que el régimen no solo torturaba, sino que operaba un centro de exterminio industrializado donde se procesaban vidas humanas como si fueran simples desechos. En las celdas de castigo, las paredes están cubiertas con mensajes escritos en sangre que detallan el saqueo de más de 500.000 millones de dólares, una cifra que deja en ridículo cualquier estimación previa de corrupción, mientras el edificio es rodeado por fuerzas especiales que ya no responden a la cadena de mando tradicional. El caos se ha apoderado de los pasillos. Delcy Rodríguez, en un ataque de pánico sin precedentes, ha ordenado la destrucción total de los archivos digitales, pero es demasiado tarde porque la inteligencia internacional ya tiene en su poder cada bit de información. El video muestra pasadizos secretos donde se ocultaban lingotes de oro marcados con sellos de bancos centrales extranjeros, pruebas irrefutables de que la cúpula del poder convirtió a Venezuela en su caja fuerte personal mientras el pueblo moría de hambre. La tensión en las afueras del helicoide es asfixiante y el aire huele a documentos quemados y a desesperación. Los analistas militares sugieren que este cierre no es un acto de justicia, sino una maniobra de limpieza étnica, política, para eliminar a los testigos más peligrosos antes de que el Tribunal Internacional tome el control total del territorio. En este preciso instante, las unidades de élite que participaron en la extracción de los altos mandos están custodiando los perímetros, asegurándose de que nadie escape con los secretos que podrían hundir a gobiernos enteros en 3 continentes. La caída del helicoide representa el colapso de un sistema de vigilancia que utilizaba tecnología rusa y china para monitorear cada suspiro de los ciudadanos, un sistema que ahora se ha vuelto contra sus propios creadores. El impacto de estas imágenes es tan devastador que incluso los aliados más cercanos del régimen han comenzado a retirar sus naves del Caribe, dejando a los jerarcas a merced de una justicia que ya no acepta negociaciones. Lo que verán a continuación es el relato crudo de cómo el miedo cambió de bando y cómo el hombre que se creía intocable terminó siendo una sombra rota en el rincón más oscuro de su propia creación. La historia recordará este día como el fin de la impunidad y el comienzo de un juicio que no tendrá piedad con quienes convirtieron una nación en una cárcel de cemento y dolor. Mientras las cámaras de seguridad internas captan el colapso nervioso de Nicolás Maduro en su búnker privado, el video filtrado revela una realidad que supera las pesadillas más atroces de la humanidad. Se puede ver al mandatario gritando fuera de sí, destrozando mobiliario de oficina de un valor incalculable y lanzando amenazas de muerte contra sus propios generales, mientras las lágrimas de rabia corren por su rostro desencajado. El video, que Delcy Rodríguez intentó sepultar bajo toneladas de escombros y concreto reforzado, muestra los niveles subterráneos 7 y 8 del helicoide, zonas que no figuran en ningún plano oficial de la arquitectura de la ciudad y que han sido borradas de los registros históricos. Allí, en una oscuridad absoluta,
solo interrumpida por luces estroboscópicas diseñadas científicamente para quebrar la psique humana en cuestión de horas, se encuentran las llamadas celdas de cristal, donde los prisioneros eran observados las 24 horas del día por algoritmos de inteligencia artificial de procedencia extranjera. Los documentos recuperados en formato digital, que ya están bajo la custodia de agencias de inteligencia en Washington y Bruselas, confirman el desvío sistemático de 950 mil millones de dólares hacia cuentas en paraísos fiscales custodiadas por mercenarios internacionales y gobiernos cómplices. Esta cifra astronómica representa el saqueo más grande de la historia moderna, una herida abierta en las finanzas de un país que posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero cuyos ciudadanos no tienen acceso ni siquiera a medicinas básicas. La narración visual del video filtrado es aterradora porque muestra el momento exacto en que altos funcionarios del círculo íntimo de Miraflores celebran con champaña francesa de miles de dólares la botella, mientras en la habitación contigua se escuchan los alaridos desgarradores de aquellos que se atrevieron a pedir libertad en las calles. Los expertos en geopolítica más respetados del planeta aseguran que la orden de cerrar el helicoide no fue un gesto humanitario ni una reforma judicial, sino un intento desesperado y frenético de ocultar la existencia de un laboratorio de guerra psicológica y biológica que se estaba gestando en los sótanos más profundos del edificio. La paranoia ha alcanzado tal nivel en la cúpula que Maduro ha ordenado el arresto inmediato de su propio cuerpo de guardaespaldas de élite, sospechando que cada uno de ellos es un informante potencial de la justicia internacional infiltrado por la CIA. El ambiente en el Palacio Presidencial es de un silencio sepulcral y aterrador, solo roto por las explosiones controladas que Delcy ha ordenado para colapsar los túneles secretos que conectan el centro de tortura con la red de transporte subterráneo de Caracas. Sin embargo, los satélites espía de última generación han captado movimientos de camiones blindados saliendo de la zona bajo la cobertura de la noche, cargados con cajas metálicas que se presume contienen los archivos físicos del horror y las pruebas de ejecuciones extrajudiciales masivas. La comunidad internacional está en alerta máxima, ya que se rumorea que el video filtrado contiene también pruebas de la colaboración directa con carteles transcontinentales para la creación de un ejército de sombras que operaría en toda la región. El drama que se vive minuto a minuto es una carrera contra el tiempo entre quienes quieren borrar las huellas del crimen más grande del siglo y quienes están dispuestos a arriesgarlo todo para que la verdad salga a la luz en su forma más cruda y violenta. El fin del helicoide no es simplemente el cierre de una estructura de cemento, es la implosión de un monumento a la crueldad absoluta que ahora se desmorona bajo el peso de sus propios pecados, mientras el mundo observa en un estado de shock absoluto y repulsión profunda. Las imágenes filtradas que ahora circulan en los servidores más protegidos del mundo muestran lo que los expertos han denominado la cámara del no retorno, un espacio blindado con tecnología de plomo y titanio, donde Delcy Rodríguez fue captada personalmente supervisando interrogatorios que desafían la comprensión humana. En el video se observa a la vicepresidenta caminando con una frialdad gélida entre filas de servidores que almacenan la información biométrica de cada ciudadano venezolano, una base de datos vendida a potencias extranjeras por la suma demencial de $1.400.000.000.000. Esta cifra, que supera el Producto Interno Bruto de varias naciones desarrolladas juntas, fue desviada a través de una red de empresas fantasma que operaban desde el mismo corazón del helicoide. Mientras tanto, en el Palacio de Miraflores, la situación ha pasado de la paranoia a la psicosis absoluta. Fuentes internas confirman que Nicolás Maduro ha tenido que ser sedado por su equipo médico personal
tras intentar derribar a cabezazos una pared de mármol, gritando que las sombras de los pasillos le susurran los nombres de sus traidores. El video muestra también los laboratorios de guerra química, donde se experimentaba con gases nerviosos para su posible uso en manifestaciones civiles, una prueba que la Corte Penal Internacional ha calificado como el hallazgo más oscuro desde los juicios de Nuremberg. La tensión ha escalado tanto que el alto mando militar se encuentra dividido en dos facciones irreconciliables: los que quieren quemar el edificio con todos los testigos adentro para borrar el pasado, y los que buscan negociar su rendición entregando las llaves de las bóvedas secretas que contienen toneladas de lingotes de oro con el sello del Banco Central de Venezuela. El cierre del helicoide, lejos de ser un proceso administrativo, se ha convertido en una zona de guerra interna donde los estruendos de las detonaciones para colapsar los sótanos se escuchan en toda Caracas, haciendo vibrar los vidrios de las casas a varios kilómetros a la redonda. Los drones de vigilancia internacional han detectado que el humo que sale de las chimeneas del complejo no es producto de un incendio accidental, sino de la incineración masiva de millones de expedientes que vinculan a la cúpula con redes de tráfico humano a escala global. El mundo entero está viendo en tiempo real cómo se desmorona el andamiaje de un sistema que basó su supervivencia en el dolor extremo y el robo descarado. La filtración de este material gráfico ha provocado que las bolsas de valores en mercados emergentes sufran sacudidas violentas, ya que los nombres de importantes banqueros internacionales aparecen en las listas de transferencias ilegales encontradas en los discos duros recuperados. No hay vuelta atrás para el régimen. La orden de Delcy de cerrar la prisión ha resultado ser el detonante de una bomba de tiempo que ella misma ayudó a fabricar y que ahora amenaza con borrar su nombre y el de sus cómplices de la faz de la tierra. Cada segundo de este video es una puñalada al corazón de la dictadura, revelando que el verdadero poder no residía en las leyes ni en los votos, sino en los mecanismos de tortura y en el control de una riqueza robada que podría haber reconstruido el continente entero 10 veces. El video filtrado, que ya ha sido autenticado por los laboratorios de criminalística más avanzados de Europa y Norteamérica, muestra una escena que ha dejado paralizados a los jefes de Estado de todo el planeta. En las profundidades del helicoide, más allá de las celdas de tortura, se descubrió una bóveda acorazada que contenía una colección privada de obras de arte robadas de museos nacionales y colecciones internacionales, valorada en más de 700.000 millones de dólares. Pero lo más perturbador no es el oro ni el arte, sino la presencia de terminales de computación cuántica que estaban siendo utilizados para minar criptomonedas y lavar activos a una escala de 2 billones de dólares, una cantidad que podría colapsar el sistema financiero global si se liberara de golpe. Mientras estas revelaciones salen a la luz, el comportamiento de Nicolás Maduro ha alcanzado niveles de demencia que sus propios aliados consideran irreversibles. Las grabaciones de audio obtenidas de los micrófonos ocultos en su búnker captan al mandatario hablando con cuadros de próceres históricos, pidiéndoles perdón, entre gritos de auxilio y risas histéricas que hielan la sangre de quienes lo custodian. Delcy Rodríguez, viendo que el barco se hunde y que el video del helicoide es la prueba de cargo definitiva, ha intentado negociar un corredor humanitario para escapar hacia un destino desconocido, ofreciendo a cambio las coordenadas de los submarinos cargados con uranio que el régimen pretendía comercializar en el mercado negro. La tensión en las calles de Caracas es eléctrica porque los ciudadanos han comenzado a rodear el helicoide, desafiando las órdenes de fuego a discreción, exigiendo ver con sus propios ojos el lugar donde sus hijos fueron desaparecidos. Los soldados de la Guardia Nacional, muchos de ellos sin haber comido en días, están empezando a bajar sus fusiles al ver las imágenes proyectadas en pantallas gigantes improvisadas por la resistencia. El video también revela la existencia de una red de túneles
que se extiende por decenas de kilómetros bajo la ciudad, conectando el centro de tortura con lujosas mansiones donde se celebraban orgías de poder, mientras el país se sumergía en la miseria absoluta. Expertos militares señalan que el cierre del helicoide es en realidad una operación de tierra quemada donde se han colocado cargas explosivas de gran potencia para enterrar bajo millones de toneladas de escombros las pruebas de que el régimen poseía un arsenal de armas biológicas capaces de diezmar poblaciones enteras. La desesperación de la cúpula es tal que se ha detectado el despegue de aviones no identificados desde bases militares secretas, transportando no solo archivos, sino a los científicos extranjeros que operaban en las sombras del edificio. La comunidad internacional ha declarado una zona de exclusión aérea total sobre Venezuela, pero el miedo a lo que pueda suceder cuando la última carga explosiva detone en el helicoide mantiene al mundo en un vilo constante. Lo que empezó como la filtración de un video se ha transformado en el colapso sistémico de una tiranía que se creía eterna, dejando al descubierto que detrás de la retórica revolucionaria solo había un hambre insaciable de riqueza y una crueldad que no conoce límites geográficos ni morales. El drama se intensifica cada minuto porque se dice que en los niveles más bajos todavía hay prisioneros de alto perfil político que el régimen se niega a entregar, utilizándolos como escudos humanos contra el avance inevitable de la justicia que ya golpea con fuerza las puertas de hierro del helicoide. El aire en torno a la estructura helicoidal se ha vuelto irrespirable, cargado con el olor a ozono de los servidores incinerados y el azufre de las cargas de demolición que Delcy Rodríguez ha ordenado detonar en un intento final por borrar su rastro de la historia. Pero hay un detalle en el video filtrado que ha dejado a los analistas de inteligencia en un estado de parálisis absoluta, y es el descubrimiento del llamado reloj del juicio final. No se trata de una metáfora, sino de un dispositivo de alta precisión fabricado con titanio y sensores biométricos que Nicolás Maduro llevaba en su muñeca izquierda, el cual, según las investigaciones más recientes, estaba conectado directamente a los detonadores de los depósitos de productos químicos bajo el helicoide. Este reloj, que el periodista Gustavo Azócar ha señalado como una pieza clave en la caída del régimen, no era solo un lujo de miles de dólares, sino un centro de control remoto para el saqueo de 3 billones de dólares. Sí, han escuchado bien, 3 billones de dólares, una cifra que triplica todas las deudas externas de la región y que fue extraída gota a gota del sudor y la sangre de 30 millones de venezolanos. Las imágenes captadas por los drones de la unidad de élite muestran a Diosdado Cabello en un enfrentamiento violento y armado contra los guardaespaldas de Delcy dentro de los túneles del complejo, una guerra civil interna por el control de los últimos discos duros que contienen las claves privadas de las carteras de criptomonedas del Estado. Mientras tanto, en el búnker presidencial, la situación ha descendido a los infiernos de la locura. Maduro ha sido grabado por sus propios sistemas de espionaje, arrancándose los cabellos y golpeando las pantallas de monitoreo con un crucifijo de oro sólido, mientras grita que el video del helicoide es una proyección de demonios extranjeros enviados para devorar su alma. La realidad es mucho más cruda, porque lo que el video muestra en su parte final es el hallazgo de una fosa común sellada con concreto líquido, donde se presume descansan los restos de cientos de oficiales militares que se negaron a disparar contra el pueblo en las protestas de años anteriores. Este centro de exterminio que ahora Delcy intenta cerrar bajo el pretexto de una supuesta reforma humanitaria es en realidad el epicentro de una conspiración global que involucra el tráfico de materiales radiactivos hacia grupos extremistas en el Medio Oriente. Los expertos en geopolítica advierten que si las fuerzas internacionales no logran asegurar el perímetro en las próximas 3 horas,
el régimen podría activar un protocolo de autodestrucción biológica que afectaría a toda la cuenca del Caribe. La desesperación de la cúpula ha llegado a tal punto que han ofrecido entregar la soberanía de regiones enteras a potencias asiáticas a cambio de una extracción segura hacia cielos amigos, pero el mundo ya ha visto demasiado. Las pruebas de que el helicoide era utilizado como un centro de reeducación mediante el uso de drogas experimentales son irrefutables y han provocado una ola de indignación que ha unido a enemigos históricos en una sola coalición para desmantelar esta aberración arquitectónica. Cada segundo que pasa, el edificio se hunde más bajo el peso de sus propios crímenes, mientras los ciudadanos de Caracas ven con asombro cómo las banderas del régimen son arriadas por soldados que han decidido que ya no pueden proteger a los monstruos que los esclavizaron. El cierre del helicoide es el cierre de un capítulo de terror que costó 3 billones de dólares y un número incalculable de vidas humanas, una herida que solo comenzará a sanar cuando el último de estos criminales rinda cuentas ante un tribunal que no conozca el miedo ni la corrupción. El sol comienza a salir sobre una Caracas que nunca volverá a ser la misma mientras la estructura masiva del helicoide se inclina finalmente hacia el abismo de la historia bajo el peso de sus propios pecados. Las últimas y más desgarradoras imágenes del video filtrado muestran el momento exacto en que las fuerzas de intervención internacional, apoyadas por comandos de élite que desertaron en el último suspiro del régimen, logran penetrar en la cámara acorazada de máxima seguridad situada en el núcleo mismo de la montaña de concreto. Lo que encontraron allí ha dejado mudos a los analistas de inteligencia más experimentados del planeta, una red de servidores cuánticos que gestionaban transacciones financieras por la cifra astronómica de 5 billones de dólares. Esta cantidad, que supera cualquier estimación previa de la corrupción global, era el motor oculto de un sistema diseñado para perpetuar la miseria mientras la cúpula disfrutaba de una opulencia obscena. El video captura a una Delcy Rodríguez fuera de sí, con el rostro desencajado por el sudor y el pánico, intentando desesperadamente destruir con un mazo de hierro los discos duros que contienen las pruebas de sus vínculos con las mafias más peligrosas de 3 continentes. En el búnker principal, la caída de Nicolás Maduro ha llegado a su punto de quiebre definitivo. Las grabaciones muestran al mandatario colapsado en el suelo, rodeado de mapas rotos y botellas de licor carísimo, mientras balbucea órdenes incoherentes a generales que ya han huido del país. La magnitud de la traición revelada en este material gráfico es tal que incluso los aliados ideológicos más cercanos han emitido comunicados de condena inmediata buscando distanciarse de lo que ahora se reconoce como el centro de exterminio y saqueo más grande de la era moderna. Expertos en geopolítica analizan que el cierre del helicoide marca el colapso sistémico de un modelo de control social basado en el terror tecnológico y la manipulación psicológica extrema. Mientras las excavadoras comienzan a derribar los muros exteriores, miles de ciudadanos se han congregado en las faldas de la colina, no para buscar venganza, sino para atestiguar el fin de una pesadilla que duró demasiado tiempo. El video también revela la existencia de búnkeres de lujo llenos de lingotes de oro marcados con sellos internacionales robados, una riqueza que podría reconstruir toda la infraestructura del país en menos de 5 años. La tensión internacional ha alcanzado su punto máximo mientras las potencias globales negocian la entrega de los últimos jerarcas que se encuentran atrincherados en los túneles subterráneos, utilizando sistemas de defensa que ahora se vuelven contra ellos mismos. La atmósfera en la ciudad es de una calma tensa pero esperanzadora. El humo de los documentos quemados finalmente se disipa para revelar la magnitud del cambio que se avecina. Este video filtrado, que el régimen intentó silenciar con sangre y fuego, se ha convertido en el acta de defunción de una tiranía que se creía eterna.
El impacto emocional de ver a los prisioneros políticos salir a la luz del día, abrazando a sus familiares después de años de oscuridad absoluta, es una imagen que quedará grabada en la memoria colectiva del mundo entero. La reconstrucción de la nación comenzará sobre las ruinas de este monumento al horror, y cada dólar de los 5 billones recuperados será una piedra en la base de una nueva democracia. El helicoide ya no es un símbolo de miedo, ahora es la prueba irrefutable de que la verdad siempre encuentra una grieta por donde escapar, incluso a través del concreto más grueso. La historia ha pasado factura y el cobro ha sido total, dejando a los responsables enfrentando una justicia que no conoce fronteras ni clemencia. Venezuela despierta hoy con la certeza de que el fin del helicoide es el inicio de una libertad que nunca más será arrebatada.